Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a esperar unos minutos para que se conecten los asistentes, pero bueno, os agradecería que me fuerais poniendo por el chat que tenéis en el margen derecho de vuestras pantallas, si me escucháis bien. Bueno, pues nada, si os parece, vamos empezando. Así que comenzamos una jornada más con el ciclo de webinars para personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas que ha organizado el Ayuntamiento de A Coruña en coordinación con Vento Abogados y Asesores. En primer lugar, me gustaría presentarme, soy Adriana Antelo y seré la presentadora de este webinar en el que me acompaña un día más Jorge Vidal Zapatero, jefe del Departamento de Promoción Económica y Comercio, y Marcos Gestal, profesor de la Universidad de A Coruña. Así que nada, voy a empezar dando turno a Jorge para que nos explique un poco de qué tratará el webinar de hoy. Así que Jorge, cuando quieras. Gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos un webinar que trata sobre la ciberseguridad. La ciberseguridad es una materia que es especialmente sensible ahora y cada vez lo va a ser mucho más importante, que nos puede ayudar a evitar los robos de seguridad, suplantaciones también de nuestra persona, de nuestra empresa, y va a adquirir una importancia creciente, yo creo que de aquí en adelante, pues de modo exponencial. Por eso tenemos que estar muy pendientes de ese tema, de la ciberseguridad, y este webinar nos puede ayudar a entender las claves de cómo proteger nuestra empresa a través de Internet. Y nada, sin más, os dejo de vuelta pues con Adriana y con Marcos Gestal. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Jorge por tu intervención. Nada, bueno, os voy a comentar un poquito cómo vamos a organizar el webinar, que será como los anteriores. Realizará Marcos la explicación de toda la materia y finalizaremos con un turno de preguntas. Estas preguntas las podéis ir dejando en el chat que encontréis en el margen derecho de vuestras pantallas, en un icono en el que aparecen dos interrogaciones. Y nada, al final de la sesión, Marcos le dará respuesta a todas las preguntas que tengáis. Si quedáis alguna pregunta sin contestar o quisierais hacer una pregunta más concreta o con más detalle por email, lo podréis hacer a través de presco@coruna.es indicando en el asunto la fecha de hoy y ya pues nosotros se la remitimos a Marcos y os podrá dar respuesta lo antes posible. Así que nada más, comenzamos ya con el webinar de hoy con Marcos Gestal. Marcos da clase de varias asignaturas de seguridad informática en grado y máster en ingeniería informática, el máster interuniversitario en ciberseguridad y cursos de especialidades de la Armada en temas de ciberdefensa. Además de esta vertiente de seguridad, su investigación se centra también en el ámbito de la computación evolutiva e inteligencia artificial, especialmente redes de neuronas artificiales y algoritmos genéticos. Así que nada, os dejo ya con Marcos y con la explicación de hoy. Muchas gracias, Adriana. La verdad que no sabía que hacía tantas cosas. Voy a tener que pedir aumento de sueldo aquí en la universidad. Bueno, tenéis ahí los datos de contacto que ya os han comentado. Bien sea para dudas relacionadas con lo que os cuente en la siguiente charla o de algún tema relacionado directa o indirectamente con el tema de ciberseguridad, me tenéis a vuestra disposición para lo que os pueda echar una mano. No tengo ningún problema en ese aspecto. Comenzamos, si os parece, entonces. ¿Cómo voy a intentar organizar la siguiente charla? Pues de acuerdo es el listado de contenidos que podéis ver ahí. Vamos a ver unos breves, muy breves conceptos básicos, poco más que la definición de lo que entiendo yo por seguridad. Y voy a intentar primero meteros un poquito de miedo, es decir, vamos a ver por qué es necesario protegernos, qué nos puede pasar en caso de que no nos
tomemos en serio la seguridad de nuestra organización, de nuestra empresa, de nuestros datos. Perdón. ¿Y qué es lo que tenemos que proteger? Y por último vamos a ver una serie de herramientas, de utilidades, de accesorios para que nos puedan ayudar de manera básica a atacar ese aspecto de defensa de nuestra seguridad. Vamos a ver prácticamente todas o todas esas herramientas de forma gratuita. Estamos en época de apretarse el cinturón y creo que se agradecerá entonces que todo el mundo pueda probarlas y pues si les resultan de interés pues que pueda avanzar en esa línea o que se pueda quedar con ese tipo de herramientas. Bien, ¿qué entendemos por seguridad? A mí siempre cuando empiezo un tema me gusta acercarme a la RAE, ¿de acuerdo? Para ver qué define la RAE el término que estamos hablando. Más que nada por echarme unas risas, porque muchas veces la RAE en vez de ayudar a clarificar un término todavía lo oscurece más y este yo creo que es uno de los ejemplos clásicos. Para la RAE seguridad es la cualidad de seguro, de que algo sea seguro. Evidentemente eso no nos soluciona nada. No nos soluciona nada. Para mí, ¿qué es seguridad? Pues quizás la mejor definición la ofrece una visión etimológica del término. Seguridad proviene del término latín que veis ahí, que es secura, que implica sin preocupación o sin cuidado. Para mí, seguridad es aquello que yo puedo hacer en mi organización, en mis datos, en mis procesos, en mis aplicaciones, en todo lo que dependa de mi trabajo, que me permita dormir tranquilo. Y dormir tranquilo en dos vertientes. La vertiente de yo sé que si me atacan no me van a exponer información sensible, porque la información sensible la tengo lo suficientemente segura y evidentemente puedo estar expuesto en cualquier momento a sufrir un ataque, pero tengo particionada mi información de tal manera que lo que es más sensible lo tengo securizado, lo tengo protegido. O lo puedo ver también desde un punto de vista, en vez de proactivo, desde un punto de vista reactivo. Es decir, me han atacado, muy bien, sufro un ataque. ¿Cuánto tiempo tardo en recuperarme? ¿Cuánto dinero tengo que invertir en recuperarme? Bueno, pues si lo tengo suficientemente controlado, pues cualquiera de las dos opciones me permite esa opción de dormir tranquilo, que es a lo que yo suelo dirigir el término de seguridad, de hacer todas aquellas acciones que me permitan estar relativamente conforme con las tareas que yo estoy haciendo en mi organización. ¿Cuándo tenemos que protegernos? La respuesta que alguien pueda pensar a priori es me tengo que proteger siempre y me tengo que proteger de todo. Realmente eso sería el ideal, pero no vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un mundo en el que tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones de tiempo y tenemos limitaciones económicas. Entonces yo no puedo permitirme abordar la seguridad probablemente de toda mi organización o de todos los datos con los que yo trabajo. Entonces para eso, no sé por qué está pasando esto automáticamente, para eso existe una herramienta, una línea de trabajo que aquí evidentemente no vamos a comentar, que es un análisis de riesgos. Pero básicamente, y simplificándolo mucho, el análisis de riesgos implica o se puede resumir en no conviene matar moscas a cañonazos. Entonces, es decir, análisis de riesgos me va a permitir focalizar el interés de mis actividades de seguridad en aquellas partes en las que realmente me hace falta aplicar seguridad. Entonces, lo primero que me dice es, vale, identifica aquello por lo que estás preocupado. Identifica el coste de las posibles pérdidas. Es decir, si me atacan, no quiero que me pase esto porque voy a perder este tiempo, este dinero. Yo puedo cuantificar mis costes tanto en tiempo como económicamente. Entonces, ¿qué es lo que más me preocupa que pueda pasar? Pues perder el ordenador en el que están las nóminas, perder el ordenador en el que está el inventario, perder la información de mis proveedores, la información de mis clientes. Bueno, pues yo lo tengo que categorizar. Después tengo que identificar cuánto me supone en dinero solucionar eso. Bueno, pues si yo quiero externalizar las nóminas, me supone tanto dinero o tanto tiempo. Si yo quiero externalizar o tener una copia de seguridad de mis usuarios, pues me supone tanto tiempo o tanto dinero. Con lo cual tengo un listado de costes, de riesgos que asumo en caso de que me pase algo y de costes que me cuesta solucionar eso. Y por último, que quizás es lo más complicado, tengo que detectar esta probabilidad que aparece aquí, la probabilidad de que una vulnerabilidad, de que alguien me ataque. Evidentemente, yo voy a tomar medidas distintas si la probabilidad de que me ataquen es una vez al año
que si la probabilidad de que me ataque sea una vez al día. Entonces, eso quizás es el término más subjetivo. Se suele determinar pues, en base a estadísticas de organizaciones similares a la mía, análisis de log, simplemente conocidos. Si a mí me empiezan a decir, oye, pues esta semana en mi empresa le han entrado a 3 personas el WannaCry, y mañana te lo dice otro, y pasado te lo dice otro, pues tú igual dices, ostras, yo estoy protegido. Esa prioridad empieza a subir. Entonces, el análisis de riesgos básicamente lo que me dice es, mira, si lo que te cuesta protegerte es mayor que el coste que estás perdiendo, pues no te compensa, simplemente repones el coste y ya está. Pero si lo que te cuesta protegerte te supone menos que el coste asociado a un posible ataque, pues evidentemente tienes que tomar algún tipo de medida. ¿Por dónde vas a empezar a tomar tipos de medida? Por aquellas cosas que más te preocupen. Entonces, te sirve para establecer una lista priorizada, una lista ordenada de qué cosas tienes que proteger. Eso sería la primera fase de análisis cuando alguien aborda cualquier tema relacionado con seguridad informática o seguridad de cualquier tipo. ¿Por qué tenemos que protegernos? A mí esta de aquí es una gráfica que me gusta mucho y que nos viene a decir que originalmente, fijaros, estamos hablando, nos estaremos remontando hasta hace casi 30 años, hasta los albores o los inicios de Internet. En esos momentos, los ataques que se producían, que es lo que implica lo que muestra esta línea ascendente roja, eran ataques que producían relativamente poco daño. Producen relativamente poco daño. Y sin embargo, que es lo que me indica esta línea verde de aquí, se requería muchísimo conocimiento para producir ese ataque. Había que conocer de redes, había que conocer de sistemas operativos, había que conocer de muchas cosas. Había que tener un conocimiento especializado para infligir un daño relativamente reducido. ¿Qué pasa? Que a día de hoy estamos en una situación completamente inversa. Prácticamente cualquier ataque es capaz de tumbar cualquier sistema. Tenemos una línea roja, una línea de riesgo muy elevada. Entonces, estamos expuestos a ataques de una envergadura relativamente importante y el conocimiento que se requiere para realizar ese tipo de ataques, muchas veces, por no decir casi siempre, es prácticamente inexistente, es mínimo. ¿Por qué? Pues porque todo está en Internet. Cualquier chaval, cualquier persona busca en Google cómo hacer un ataque de negación de servicios y le suelta 50 páginas en las que le dice cómo tiene que hacerlo y ya está. Probablemente no sepa lo que esté haciendo, probablemente no sepa cuáles son los resortes que está tocando para que eso funcione, pero está lanzando un ataque. Y a lo mejor no me hace daño, pero sí probablemente me esté molestando. Imaginar un ladrón que está intentando entrar en casa y intenta entrar en casa llamando a la puerta. Evidentemente, llamando a la puerta o llamando a la ventana o llamando a cualquier habitación de la estancia de la casa, no va a conseguir entrar, pero nos está generando ruido, nos está generando incertidumbre de que uno de esos golpes igual rompe un cristal y entra. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el principal riesgo que tenemos hoy en día, que nos pueden atacar en cualquier momento, desde cualquier lugar y prácticamente de cualquier manera. Entonces, malas noticias. Cualquiera nos puede atacar. De cualquier manera nos pueden atacar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues en principio tendríamos que intentar, aunque no sea muy factible, tener protegido todo nuestro perímetro en todo momento. Es decir, si nuestra organización es nuestra casa, tenemos que proteger todas las posibles entradas a la casa. Puertas, ventanas, garaje, ascensor, todos aquellos lugares por donde el sistema pueda tener una brecha de seguridad. Con el riesgo, además, de que el atacante no tiene que conocer todas esas posibles entradas a nuestra vivienda. Con que conozca una vulnerabilidad, con que sepa que el cristal de acceso al garaje está ligeramente roto y que dándole un pequeño golpe puede entrar, ya está, ya le llega. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por protegerlo todo y siendo conscientes de que un atacante con que encuentre una única brecha lo tiene solucionado. Es algo parecido, lo que veis ahí en la imagen, de lo que ocurre con la caracola. La caracola aguanta todos los envites que le pega al mar continuamente. Nunca pasa nada. Hasta que una ola toca justo en la parte más débil de la misma y la tira abajo, la destruye. Bueno, entonces, eso es el principal problema que nos enfrentamos cuando hablamos de la seguridad. Evidentemente, también podemos ver la parte positiva, lo que indica ahí. El simple hecho de tomar algún tipo de mecanismo de seguridad, con algo de sentido, evidentemente, ya sirve de cortafuegos, ya sirve de
cuando el ladrón, cuando el intruso intenta acceder a nuestro sistema, dice, uy, aquí hay algo. Si yo voy a hackear o alguien está interesado en hackear la wifi del vecino, ¿qué wifi va a hackear? ¿Aquella que no tiene contraseña y que está abierta o aquella que está protegida con un nivel de seguridad alto? Pues en la mayor parte de los casos se va a ir a aquella wifi que está abierta. ¿De acuerdo? Entonces, el simple hecho de hacer algo, aunque no cubramos todo el perímetro de seguridad, por el hecho de decir, yo no puedo abordarlo todo, tengo muchas cosas a las que atender. Bueno, pues no lo hagas todo de golpe, pero vete haciendo poco a poco, porque el simple hecho de ir securizando cierta información, ciertos aspectos de mi organización, me puede ayudar a que desde fuera vea que hay cierta preocupación por ese aspecto, con lo cual probablemente derive a ese atacante pues, a otra persona, otro organismo que esté menos seguro, menos protegido que nosotros mismos. ¿Qué deberíamos de proteger? Pues en principio todo. Pero, repito, estamos en un mundo real, no podemos protegerlo todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir protegiendo? En seguridad informática o en informática en general funciona mucho el término de capas de cebolla. Bueno, pues yo no voy a abordar un problema como un todo, sino que lo voy a dividir en pequeñas partes y lo voy a ir envolviendo, voy a ir generando esa solución a base de concatenar opciones más pequeñas. Entonces, normalmente en seguridad o en ciberseguridad, ciberdefensa, ¿qué consideramos que es el aspecto crítico de cualquier organización? Los datos, lo que veis ahí en la parte interior de esa cebolla. Los datos son aquellas informaciones que son más difícilmente reemplazables en una organización. Que suene triste, las personas son reemplazables, los equipos evidentemente son reemplazables siempre, pero los datos muchas veces no son reemplazables. Entonces es lo que tenemos que focalizar nuestra atención. Y datos pueden ser imágenes, facturas, listados de clientes, listados de proveedores, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso es a lo que me refiero yo con datos en punto de vista genérico. Entonces, tenemos que proteger los datos, por lo general con técnicas de cifrado. Luego veremos algún tipo de herramienta que me sirve para este tipo de cosas de aquí. Pero los datos no se almacenan por sí solos, sino que se almacenan en aplicaciones que los emplean. Una base de datos, un gestor de correo electrónico que los envía, un lector de documentos, etcétera, etcétera. Entonces, esas aplicaciones también tienen que estar securizadas. ¿Cómo? Teniéndolas siempre actualizadas. Yo sé que cuando nos quita el Windows y trabajamos en Windows, la ventanita de hay una actualización disponible, siempre es en el peor momento. Siempre tenemos algo urgente que hacer. Pero tenemos que concienciarnos, tenemos que en algún momento determinado ser conscientes de decir, bueno, lo tengo que actualizar. Pues me reservo 10 minutos, 20 minutos, media hora para tener el sistema actualizado porque a la larga me va a evitar problemas. Las aplicaciones tienen que estar securizadas. Es importantísimo tener siempre un antivirus actualizado, lo más actualizado posible, para evitar en lo posible intrusiones. ¿De acuerdo? Problema, esas aplicaciones no se ejecutan aisladamente, sino que están dentro de una host, de una máquina, de un ordenador. Entonces, ese ordenador tiene que estar también securizado. Tiene que tener un usuario y una contraseña seguro para poder entrar en él. El usuario y la contraseña no pueden estar en un POSIX, como están muchas veces en muchos lugares. Entonces, tengo que tener securizado el sistema operativo. Tengo que tener mecanismos de autenticación, obligar al usuario a cambiar la contraseña cada X tiempo, para evitar que esa contraseña sea de dominio público. Puedo tener sistemas de detección de intrusos, puedo tener 50.000 cosas. Dependiendo del tiempo y el dinero que pueda invertir, pues puedo hacer más o menos cosas, pero algo siempre tendré que hacer. Una máquina nunca está aislada, va a estar siempre formando parte de una red, probablemente, de una red corporativa, con lo cual tendré que establecer también algún tipo de medida de seguridad en esa red. Un firewall, un sistema de detección de intrusos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Políticas de securización de quién tiene permiso para acceder a este recurso y quién no, ese tipo de cosas. Y esa red interna, evidentemente, se está conectada a Internet, tiene una red perimetral. Entonces ahí tendré que tener lo mismo. Firewalls, mecanismos de conexión externa, etcétera, etcétera. Si fuese necesario, si tengo equipos en un CPD, si tuviese equipos especialmente sensibles, pues tendré incluso que tomar medidas, estas ya son más generales, ya son más genéricas, de seguridad física. Un guardia de seguridad, un circuito cerrado de televisión, tarjetas de acceso, etcétera. Esas son cosas más específicas y que evidentemente va a depender de cada ámbito concreto en el que nos estemos moviendo. Y lo más importante, que lo recalcaré después en la siguiente transparencia, es el tema de concienciación. Yo puedo hacer muchísimas cosas, puedo abordar todos los mecanismos de seguridad, me puedo proteger ante cualquier cosa, que si los usuarios que utilizan el sistema no están concienciados con lo que significa la seguridad, no vale para nada. Siempre cuento la misma
no es una anécdota, la misma situación en la que hace referencia a uno de los mayores robos o desfalcos que hubo en la historia de la ciberdefensa, ¿vale? Os planteo el problema, son minutos escasos, y vosotros haceros la pregunta de cómo habríais actuado vosotros. Poneros en el caso de que os llegue un correo electrónico. Somos la empresa X que a partir de hoy vamos a empezar a operar en bolsa en España. ¿Bien? Entonces, como nos queremos dar a conocer, le vamos a regalar 3 predicciones de bolsa. Hoy la empresa Repsol va a subir. Acaba el día y Repsol sube. Al día siguiente, nuevo correo. Como verá, somos unos fenómenos. Hemos acertado que la empresa Repsol iba a subir. Le regalamos nuestra segunda predicción. Hoy, por decir algo, Inditex va a bajar. Pasa el día, Inditex baja. Siguiente correo. Como habrá visto, llevamos 2 de 2. Le regalamos nuestra tercera predicción. Hoy, pues no sé, Iberdrola va a bajar. Y al cabo del día, Iberdrola baja. Tercer y último correo. Como habrá visto, hemos acertado 3 de 3. Somos un equipo joven, apasionado, que conoce mucho del tema. Si quiere seguir recibiendo nuestras predicciones diarias, por favor, regístrese y por una módica cantidad, creo que decían 100 euros, por una módica cantidad de 100 euros al mes, podrá recibir nuestras predicciones diarias de al menos un ítem de bolsa. ¿Cuántos de nosotros habríamos dudado? ¿Cuántos de nosotros habríamos caído? Probablemente más de uno habríamos dudado. ¿Qué pasa ahí? ¿Saben realmente algo de bolsa? No, absolutamente nada. Es puro azar. ¿Cómo es ese azar? Yo me consigo una base de datos inmensa, y a día de hoy eso se puede conseguir con 2 clics, y digo, vale, ¿con qué dije Repsol? Bueno, pues a imaginar que consigo una base de datos de 30 millones de correos electrónicos. A 15 millones de correos le digo que Repsol va a subir. A 15 millones de correos le digo que Repsol va a bajar. Tengo una garantía absoluta de que a 15 millones de personas voy a acertar. Al día siguiente, esos 15 millones de personas los vuelvo a dividir. Y a 7 millones y medio les digo que Inditex sube y a 7 millones que Inditex baja. Y eso lo hago el número de veces que me interese. Con lo cual, al finalizar el flujo, yo tengo un número elevadísimo, depende de la partida inicial de correos que tenga, que les he acertado 3 predicciones, o 4 o 5, las que yo quiera. ¿He tenido algún tipo de conocimiento? Ninguno. ¿Qué me estoy basando? Me estoy basando del egoísmo o de la avaricia de la gente que dice, ostras, esto es dinero fácil, invierto 100 euros, 200, 300, lo que me pidan, y con 2 inversiones arreglo. ¿Vale de algo que yo tome algún tipo de medida de seguridad ahí? No. Lo único que vale es la concienciación de las personas, el decir, ojo, me están regalando cosas, voy a tomármelo un poco más en serio. Entonces, contra ese tipo de cosas no vale nada. Entonces, no vale, y lo vamos a comentar ahora, ¿qué tipo de cosas tenemos que proteger? Tenemos que protegernos ante pérdidas de datos, pérdidas lógicas, o ante pérdidas físicas, que aquí sí podemos tomar un tipo de reacción un poquito más reactiva, más directa. Pero sobre todo con las pérdidas lógicas, muchos de ellos, lo vamos a ver a continuación, muchos de los errores entran por desconocimiento del usuario o por confianza. Alguien nos manda un correo y pulsamos en el enlace. Pues al pulsar en el enlace nos descargamos un virus. O alguien nos dice, oye, tu cuenta se va a bloquear, introduce aquí tus contraseñas porque si no, dejas de tener acceso al correo. Y yo voy y las pongo. Entonces, le estoy dando mi contraseña de mi cuenta a una persona que no sé muy bien quién es. Entonces, contra eso, lo principal es lo que aparece ahí, concienciación de usuarios. Eso tiene que ser la base. Y la concienciación de usuarios parte de que cualquier cosa, en cualquier momento, puede ir mal. Y yo luego, pues, tomaré las acciones pertinentes para intentar mitigar eso. Pero una mala política no es pensar, bueno, voy a pensar que me están intentando engañar y luego voy a intentar verificar si es verdad o no es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué nos tenemos que proteger? Por enlazar ya nuevamente con la presentación. Principalmente hay 2 grandes bloques de cosas que nos pueden pasar. Que perdamos los datos desde una vertiente lógica, es decir, que tengamos datos corruptos, que yo almacene una factura y que esa factura se pierda, o se modifiquen los datos, porque yo almacene como cuenta bancaria de un usuario una cuenta determinada y alguien, un virus o lo que sea, la modifique para que haga la transferencia a una cuenta que no sea. Que me entre en virus o que se desvele información, una información que tenía que permanecer secreta o segura en mi organización, que no esté
tan segura. O podemos perder los datos desde un punto de vista físico, pues que se me rompe un disco duro, que me roban un portátil, que me olvido un pendrive en casa de un cliente, en la oficina de un cliente, etc. Y contra eso, dice, vale, yo lo he perdido, pero ¿cómo me puedo proteger? ¿Tengo copias de seguridad? ¿Tengo redundancia de dispositivos? ¿Qué es lo que puedo hacer para solucionar? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Muchas cosas, muchísimas. Aquí he puesto las primeras que se me han venido a la mente, pero evidentemente podemos hacer todavía más cosas. Yo me voy a parar un poquito en estas que tenéis marcadas en medio rojo, medio naranja, que quizás incluyen aquellos aspectos más generales. Evidentemente la seguridad es algo que es muy dependiente de la tarea que nosotros realicemos o del tipo de datos con el que nosotros trabajemos a diario. Pero hay un par de tareas, un par de cosas que sí pueden ser globales a prácticamente cualquier organización. ¿De acuerdo? Entonces, son aquellas que tienen que ver con la securización del correo electrónico, con la securización de la gestión de contraseñas, con el cifrado de datos, cuando ese cifrado es necesario, y con la existencia de copias de seguridad. Entonces, me voy a centrar un poquito, ahora ya sí, en cómo solucionar, cómo abordar esa parte de seguridad, y vamos a ver algún tipo de herramienta, por lo menos mencionarla, para que la tengáis ahí de referencia, y si os animáis a trastear y tenéis alguna duda, repito, os podéis animar a preguntarme lo que queráis. Entonces, en primer lugar, ¿por qué correo electrónico? Porque el correo electrónico suele ser prácticamente siempre, por no decir siempre, la principal vía de acceso de virus o de problemas, de amenazas a una organización. ¿De acuerdo? Yo puedo proteger a mis usuarios, a mis alumnos, a mis hijos, de que no puedan entrar en determinadas páginas. Pues puedo prohibir la entrada en páginas de juegos online. Le puedo entrar o puedo impedir que puedan entrar en páginas de apuestas. Puedo impedir que hagan ciertas cosas. Eso sería una acción proactiva. Pero yo no puedo impedir que mis hijos, mis clientes, lo que sea, reciban correos y pulsen un enlace sobre ellos. Mi correo está abierto, es conocido. Entonces, cualquier persona me puede mandar un correo. Entonces, lo primero que tengo que securizar es eso. Lo primero que habría que tener en mente en esa concienciación es que mi correo no debería de ser algo público en general. Mi correo debería de ser algo público para el ámbito de personas que está interesado en conectarse conmigo, pero no dejarlo en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Yo no le doy la dirección de mi casa a cualquier persona, no la pongo en internet. Se la doy a aquellas personas a las que, en principio, puedo estar interesado que en un momento dado se puedan acercar a mi casa, sean amigos, sean clientes, sean lo que sea. Entonces, con el correo ocurriría lo mismo. ¿Qué pasa? Que evidentemente todos tenemos un correo y habitualmente trabajamos con él, pero tenemos diferentes alternativas para poder parcelar lo que recibimos en un correo. Bueno, aquí lo primero que tenéis es ProtonMail, tenéis una dirección ahí. Eso es de algo diferente a lo que os voy a comentar ahora, pero ProtonMail es un servicio de correo seguro, es decir, todo lo que se almacena ahí, todo lo que se recibe y se descarga de ahí, se almacena cifrado. Entonces, eso sería lo ideal. Si alguien está muy preocupado por el tipo de información que le llega al correo electrónico y que no quiere preocuparse de que alguien pueda leer ese correo, ProtonMail sería su opción. Su correo, que repito, está securizado lo que queda almacenado allí. Y estas dos otras herramientas, por eso parecen aquí un poquito diferentes, con un poquito de desacción, son herramientas que me permiten parcelar el correo que recibo. ¿De acuerdo? Mailinator es una herramienta que veis ahí que me permite crear correos electrónicos, como decimos en informática, on the fly, en el aire. Es decir, yo no tengo el correo electrónico y en el momento que lo establezco, que digo, quiero que este sea mi correo, el correo automáticamente se crea. ¿Para qué se utiliza eso? ¿Para qué recomiendo yo utilizarlo? Pues cuando damos de alta nuestro correo, en cualquier formulario, que es algo que utilizamos de manera puntual, o porque queremos descargar un tutorial que nos gusta, o porque queremos descargar una canción de no sé qué, o porque nos queremos dar de alta en un servicio simplemente para probarlo. Pues en vez de dar nuestro correo electrónico diario, nuestro correo electrónico con el que trabajamos, que al final lo van a utilizar para enviarnos spam continuamente, lo que hago es crear un correo electrónico temporal. Y yo simplemente, ¿cómo lo creo? Pues pongo, mi correo es mgestal. Pues yo en ese formulario de dar de alta un correo electrónico pongo mgestal@mailinator.com. Automáticamente ese correo se crea, no hay que hacer nada más. Cuando llegue el primer correo ahí, el correo automáticamente se crea. Yo voy a la página de Mailinator y pongo, quiero ver el correo de mgestal y automáticamente me lo deja ver. Ojo, ese correo es públicamente accesible.
Cualquiera lo puede ver, con lo cual no pongáis los correos habituales de user, de administrador, ponéis un correo que solo vosotros queráis ver. ¿Y para qué estéis utilizando ese correo? Simplemente para descargar un enlace o para que os mande un catálogo de publicidad, que en principio os daría igual, ahí no podéis mandar información sensible, evidentemente. Pero de esa manera que estáis evitando que ese correo, que es lo que ocurre la mayor parte de las veces cuando damos de alta un correo en un formulario, acabe en manos de terceros, que los que nos acaban haciendo es inundando nuestro correo, o bien de publicidad, o bien de basura, o bien que acabe en un tercero con fines un poco más ilícitos, digamos así, pues para mandaros un virus, para hacernos un ataque de negación de servicios. Entonces, yo le doy mi correo de verdad, el de la universidad, a aquellas personas con las que quiero tener un contacto más o menos fluido, y le doy correos de este estilo, falsos, podemos decir, simplemente para salir del paso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una herramienta útil para trabajar eso, con formularios de registro, sobre todo. Si trabajamos con Gmail, eso mismo lo podemos hacer con nuestra cuenta de Gmail. Gmail tiene una opción, una herramienta que muy poca gente conoce, o por lo menos esa es mi experiencia previa, en la que yo puedo crear automáticamente cuentas también al momento. O sea, mi cuenta de correo, la real, es mgestal@gmail.com. Bueno, pues yo puedo poner en cualquier formulario de alta, en cualquier formulario de descarga de archivos, puedo poner mgestal más, el símbolo más, y una palabra detrás, lo que yo quiera. mgestal más publicidad. Y cuando yo llegue a mi correo, voy a ver que ese correo llega a mgestal@gmail.com, pero va a llegar con la etiqueta de mgestal más publicidad. ¿Qué me permite eso? Pues definir un filtro y que yo todos los correos que redirija a esa cuenta automáticamente se borren. O puedo crear una etiqueta de mgestal más información de registro y tengo almacenadas todas las contraseñas que me lleguen o enlaces de acceso a determinados servicios. ¿De acuerdo? Es una herramienta que yo creo que es interesante que le podáis echar un vistazo por la utilidad que puede tener para ese tipo de categorización de los correos que nos llegan. Siguiendo con el correo, que decía, la principal práctica es que se sospeche siempre. Cuando se lea un correo, yo sé que el día a día nos come, la rapidez nos come, simplemente o contestamos o pulsamos. Pero hay que tener mucho ojo, sobre todo con dos cosas. Con las direcciones con tres cosas mejor. Con las direcciones de las que nos llega un correo, muchas veces los virus llegan de una dirección que se hace pasar por otra, muchas veces no siempre. Entonces, por ejemplo, imaginar el ejemplo que veis ahí de un banco. Muchas veces las direcciones no llegan, o los correos no llegan de @santander.com. A veces llegan de @santander.finanzas.com. Dice, no, mira, eso no es una cuenta legal del Santander. O llega Santander con una M, que si yo lo leo rápido, pues no me doy cuenta. Y ahí me piden pues que me registre o que me dé de alta un usuario. Entonces, ojo con ese tipo de cosas en los correos. Ojo también, lo importante, con los enlaces que aparecen ahí. Yo tengo una captura. Claro, ese es un enlace que pone www.udc.es, pero sin embargo, cuando yo pongo el ratón encima de ese enlace, no me lleva a UDC, me lleva a USC. En este caso puede ser una rata tipográfica, pero ¿qué ocurre si yo me llega un enlace para que me registre en cualquier cosa en la página del Santander y en vez de mandarme a la página del Santander, me manda una página que no es el banco, sino que me manda a alguien que se hace pasar por el banco? Pues que igual tengo un problema, porque igual estoy dando mi contraseña, estoy dando mi usuario y el problema puede ser más grave. Y con el correo también hay otra práctica que suele originar muchos de los problemas de infección de los equipos, que es que nos lleguen ficheros adjuntos que se hacen pasar por otros. Entonces, si a mí me mandan un fichero adjunto que se llama así, factura.pdf.exe, yo lo que puedo ver, si tengo ocultas, yo descargo el fichero, y yo lo que puedo ver, si tengo ocultas las extensiones de mis archivos, que eso se puede ocultar en el equipo de Windows, yo lo que veo es el icono de un archivo PDF. ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos el icono de un archivo PDF? Doble clic para ver de qué se trata. Se llamará factura, se llamará albarán. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ejecutando un fichero ejecutable, un .exe, con lo cual estoy instalando probablemente un virus en mi equipo. El virus probablemente lo que me muestre sea un PDF chorras de publicidad, de ayuda, de lo que sea, pero su verdadera intención es almacenarse dentro de mi equipo y ya lo he conseguido. Entonces, mucho ojo, repito, en los correos, con los enlaces y con los ficheros. Son acciones muy sencillas que no implican gastar en nada, sino simplemente tener esa concienciación que decíamos antes. Y con esos dos gestos muy sencillos vamos a evitar un porcentaje muy grande de posibles ataques.
Otro de los recursos que suele ser interesante abordar para la securización de nuestros sistemas es prestar atención al tema de las contraseñas, ¿vale? En seguridad, sí es verdad que yo no puedo meter muchas capas de seguridad a un sistema, porque cada una de las capas de seguridad que yo le meto a cualquier recurso implica que es más difícil de usar. Es decir, yo no le puedo decir a un usuario que para empezar a trabajar en un documento en Word tenga que escribir la contraseña de usuario, la contraseña de Word, la contraseña del archivo, porque al final no las va a usar o me va a decir, mira, lo hago a mano. O, lo que es peor, me va a poner todas las contraseñas triviales de aprender. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E. Entonces, eso no vale de nada. Obligar al usuario a poner 5 contraseñas y que esas contraseñas al final sean triviales porque es imposible acordarse de todos, no es práctico. Entonces, es preferible pedir muchas menos contraseñas y que esas contraseñas sean seguras. Contraseña compleja que me permita securizar ese recurso, ese acceso al Word, ese acceso a lo que sea. ¿Vale? Hay diferentes, ahí tenéis ejemplos de cómo se pueden generar contraseñas más o menos fáciles de memorizar, pues cogiendo la primera letra de una palabra. Yo me acuerdo pues de cómo se llama mi mujer, cómo se llaman mis hijos, cómo se llama mi suegra, cómo se llama no sé qué, y cojo las 2 primeras letras de cada uno de los nombres. Bueno, pues es una contraseña que no es muy fácil de memorizar, pero no es fácil de romper criptográficamente. Un atacante no es fácil que llegue a romper esa contraseña. Evidentemente, lo que no hay que hacer nunca es utilizar, fijaros aquí a la derecha de la transparencia, cuál es la lista de contraseñas más utilizadas durante este año. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poner eso como contraseña y no poner nada es equivalente. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces hay que poner siempre contraseñas fáciles de recordar para nosotros, pero difíciles de obtener para un posible atacante. Repito, ahí tenéis diferentes prácticas para poder generar esas contraseñas de manera más o menos segura. ¿Qué pasa? Que si yo genero muchas contraseñas puedo tener un problema de recordarlas todas. Bueno, pues para eso hay herramientas. Yo aquí os comento 2, que son las que utilizo yo por sencillez, no por otra cosa. Una de ellas es KeePass. KeePass es un programa muy sencillito, tenéis ahí la dirección de donde lo podéis descargar, que simplemente permite categorizar, permite establecer categorías. Fijaos que yo tengo categoría de docencia, categoría personal, de redes sociales, etcétera, y me permite generar entradas para cada una de esas categorías que yo cree. Pues yo en esas entradas pongo, ¿de dónde es mi contraseña? Pues de Instagram. ¿Cuál es el usuario que yo utilizo en Instagram? mgestal@gmail.com. ¿Cuál es la contraseña que yo tengo? Pues la escribo. O en estos 3 puntitos que veis ahí a la derecha, le puedo decir que me genere una contraseña aleatoria, segura por mí. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera de tener ordenadas las contraseñas, sobre todo para aquellos servicios, y yo soy el primero que se olvida de ellas, que utilizamos de pastos en ramos. Yo, mi contraseña del portátil nunca me olvido de ella, porque entro todos los días. Mi contraseña del correo tampoco me olvido de ella, porque entro todos los días. Pero la contraseña en la que me he dado de alta, pues no sé, para consultar los tributos en la oficina virtual del ayuntamiento, pues igual entro una vez al año. Pues cuando voy a entrar nunca me acuerdo de la contraseña. Pues ¿cómo entro? ¿O cómo la memorizo? En un programa de este estilo que además guarda las contraseñas de manera segura, es decir, de manera cifrada, ¿de acuerdo? Y no las apunto pues en el POSIT al lado del monitor. Esto es una herramienta que es multiplataforma, la tenemos para móvil, la tenemos para Linux, la tenemos para Windows, la tenemos para Mac, la tenemos para cualquier sistema. Y otra herramienta que a mí me da un poco más de reparo, pero que también es muy cómoda y es muy útil, que hace algo prácticamente idéntico a lo que hace KeePass, es esta de aquí, LastPass, que es lo mismo, pero es una herramienta web. Entonces, ¿por qué me da reparo? Porque mis contraseñas se están almacenando en el ordenador de otra persona, en el servicio de otra persona. Entonces, es cómodo en el sentido de que como yo me conecto a esta página con un navegador, y a medida que voy navegando, cuando esta página detecta que yo he entrado, pues imaginar en Facebook, en la página del ayuntamiento, en donde sea, automáticamente reconoce esa dirección, busca en su base de datos y me rellena la contraseña para entrar, con lo cual yo no tengo que hacer nada, no tengo que ir a la aplicación y buscar la contraseña, pero a mí me sigue dando ese repelús de que ya los datos no los tengo yo, los tiene una tercera persona, pero bueno, para ciertas cosas, pues no sé, para redes sociales, para foros, para cosas de este estilo, pues igual me da menos repelús utilizar ese tipo de cosas. Entonces, de eso, por un lado, ya hemos visto cómo securizar el correo electrónico o herramientas sencillas para minimizar los riesgos con el correo electrónico y hemos visto cómo minimizar los riesgos con las contraseñas.
La madre del cordero en todas estas cosas es siempre el cifrado de datos. El cifrado por lo general, o por lo general no, el cifrado siempre es aquella herramienta que va a estar como base, van a ser los ladrillos de prácticamente cualquier herramienta que tenga que ver con la seguridad. En alguna capa, en alguna fase de esas herramientas, vamos a tener que cifrar datos. A lo mejor no de manera consciente, pero la aplicación que estemos utilizando sí lo va a hacer por nosotros. Entonces, conocer mínimamente en qué consiste el cifrado, qué es lo que podemos hacer con el cifrado, y en especial con el tema de firma digital, que es una aplicación de ese cifrado, yo creo que es bastante importante para saber cómo nos puede ayudar. Herramientas útiles en este caso. Yo soy muy dado a perder USBs. No a perderlos, a llegar a un sitio, ponerlos en un ordenador y dejarlo allí, dejarlo tirado. Entonces, ¿qué pasa? Yo en los USBs o mis particiones de los portátiles, lo que sea, tengo datos sensibles. Tengo mis certificados digitales, tengo mis datos médicos, tengo copias de los informes médicos de los niños, tengo información que yo no quiero que esté por ahí. Pero yo necesito llevar esa información encima, porque hoy estoy aquí, mañana estoy en un ordenador de la casa de no sé quién y quiero tener acceso a esos datos. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es cifrarlos, llevarlos en mi pendrive, los llevo cifrados. ¿Cómo los llevo cifrados? Con esta herramienta de aquí, se llama VeraCrypt. VeraCrypt para mí es una herramienta imprescindible que lo que me permite es definir un contenedor en cualquier disco. En un disco USB, en un pendrive, en un disco de ordenador, etcétera, etcétera. Y lo que me hace es, me permite crear un volumen es un archivo básicamente, y veis ahí, bueno, veis ahí que pone el nombre del volumen, y cuando yo quiero entrar en ese volumen me pide una contraseña. Cuando me pide una contraseña, automáticamente ese volumen se me muestra como si fuese una unidad de disco de mi ordenador. Es decir, como si acabase de enchufar un pendrive. Me deja escoger en dónde, fijaros y digo, oye, pues móntalo en Z. Y yo todo lo que copie en ese disco Z, o lo que lea de ahí, se lee cifrado. Yo lo que escriba ahí, automáticamente se cifra. Cuando yo cierro el programa, cuando yo cierre VeraCrypt, automáticamente eso se cifra y deja de estar visible. Yo lo único que veo es un archivo que se puede llamar película.avi. Bueno, pues esa película.avi internamente tiene cifrados los datos que yo quiero. Mis datos médicos, mis datos de certificados digitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué lo utilizo yo aparte de los USBs? Pues, por ejemplo, para aprovecharme de las funcionalidades que me da, por ejemplo, Google o que me da OneDrive. Si utilizáis Google o OneDrive o Dropbox también, porque tienen la parte gratuita, sabéis que nos permiten sincronizar datos entre diferentes equipos de una manera gratuita. Lo de gratuita lo pongo en cursiva, porque en informática hay un dicho que dice que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Entonces, ¿por qué Google, por qué porque Microsoft con OneDrive nos deja espacio de almacenamiento gratuito? Porque nosotros somos un cliente para ellos, porque se está analizando lo que está ahí para perfilarnos. Es decir, yo almaceno información de cámaras de fotos, pues sé que a los 2 días Google me va a empezar, a los 2 minutos Google me va a empezar a mandar información de venta de cámara de fotos. Porque si yo almaceno planos de casas, pues me va a mandar información de diseñadores o de arquitectos, de lo que sea, porque me analiza para perfilar, no me analiza a mí, los analiza a todos. ¿Qué pasa? Que yo sí estoy interesado en esa funcionalidad como ofrece Google, de manera muy rápida tener disponibles los datos en mi portátil, en mi móvil, en mi equipo de casa, en el equipo de la casa de no sé quién, por web, en lo que yo quiera. Pero no quiero que analicen mis datos personales, yo no quiero que vea mis nóminas, no quiero que vea mis datos médicos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo dentro de esa unidad de OneDrive, de Google, de lo que sea, un contenedor de VeraCrypt. Entonces, yo escribo todo lo que tengo que escribir ahí y lo dejo cifrado. Yo en el momento que cierro ese contenedor de VeraCrypt, el archivo se sigue sincronizando, lo sigo teniendo disponible en cualquier lugar, pero está compartiendo un contenido cifrado que no puede ver. ¿De acuerdo? Entonces, es para mí una de las herramientas imprescindibles. Puedo hacerlo de esa manera o puedo utilizar el propio que trae Windows, que es este BitLocker, que me permite cifrar por completo un USB o me permite cifrar por completo una unidad. La ventaja para mí de VeraCrypt, aunque sea un pelín más complicado de usar, es que me permite crear aquellos espacios que a mí me interesen y no decir, oye, cifra el USB completo. No. Vale, me permite seguir utilizando el USB de manera normal, de manera abierta y dejar un pequeño espacio de ese USB para cifrar datos.
Más cosas con cifrado. Normalmente cuando alguien piensa en cifrado, si lo quiero hacer de manera individual, es decir, yo quiero cifrar un archivo, lo que todo el mundo le viene a la cabeza por cifrado es el esquema que veis ahí. Conozco una contraseña, cifro el documento y la persona que lo quiere abrir necesita conocer la misma contraseña. Eso es el cifrado que el 99% de la gente tiene en mente. Y para eso existen infinidad de herramientas. Más habitual, una más sencilla es esta que veis aquí, AES-Script o AES-Tool. ¿Vale? AES, tanto AES como DES, son dos algoritmos de cifrado simétrico, es decir, de cifrado con una contraseña, que más se utilizan y los más seguros. Yo cifro con eso, puedo tener la práctica seguridad de que no se van a poner expuestos esos datos, ¿de acuerdo? Entonces puedo cifrarlos de esa manera. Tenéis la herramienta, le indicáis la contraseña, le indicáis cuál es el archivo que queréis cifrar, automáticamente lo cifra y ya está. Vosotros mandáis ese archivo por correo, por lo que queráis y convenís con el destinatario una manera de compartir esa clave. Pero existe otro tipo de mecanismos de cifrado asimétrico, que esto de por sí daría, ya no para un webinar, sino que daría, y de hecho da para una asignatura completa de una titulación, que se denomina cifrado asimétrico, que es muchísimo más seguro. Y aunque parezca que es magia, lo que consiste en cifrado asimétrico es en cifrar la información con una contraseña que es pública y descifrarla con una contraseña que solo conozco yo. ¿Vale? Eso a priori puede parecer como eso, magia negra, pero es algo que habitualmente utilizamos. No en informática, pero en el día a día sí podemos pensar en un esquema de ese estilo, que es este de aquí. Es cómo envío yo una carta a un buzón. Cualquier usuario en informática utilizando un cifrado asimétrico tiene dos claves, una clave pública y una clave privada. Bueno, pues mi clave pública sería mi buzón de casa. Yo le puedo dar a cualquier persona la dirección de mi buzón y cualquier persona puede ir a mi buzón y depositar una carta. Entonces, cualquier persona conoce esa clave, conoce mi clave pública y puede utilizarla para acceder a ella y depositar la clave en el buzón. ¿Quién puede acceder a esa información? ¿Quién puede acceder a esa carta? Solo yo. Porque soy yo la única persona que tiene la llave de dicho buzón. Entonces, estáis cifrando el contenido de una carta con una contraseña, es una contraseña pública, y solo la puede abrir el destinatario legítimo, que es el que tiene la llave del buzón. Eso en informática, evidentemente, lleva su proceso matemático, su proceso algorítmico, pero el esquema es exactamente el mismo. Si yo quiero enviarle algo cifrado a alguien, lo único que necesito conocer es su clave pública, que me puede mandar por WhatsApp, me lo puede mandar por correo, me la puede decir por teléfono, me puede dejar en un post-it apuntada. No pasa nada porque todo el mundo la conozca. Todo el mundo puede hacer uso de ella. Porque solo la llave asociada a esa persona, solo la persona que tenga la llave del buzón, la podrá abrir. ¿Dónde utilizamos eso? Lo utilizamos todos los días aunque no nos demos cuenta. Cuando yo me conecto a cualquier sitio, que sea HTTPS, yo estoy utilizando cifrado asimétrico. El hecho de que yo me conecte a un lugar con HTTPS, es decir, que utilice SSL, quiere decir que el servidor al que me estoy conectando, el servidor del banco, el servidor de Amazon, el servidor de correo, tiene una clave pública. Y lo que estoy haciendo es cifrar todo el contenido que sale de mi equipo, que puede ser mi listado de cuentas bancarias, mis notas en la universidad, lo que sea, todo se está cifrando con la clave, es una simplificación, no es exactamente así, pero bueno, todo se está cifrando con la clave pública del servidor al que me estoy conectando. Y solo el servidor puede verla. Aunque yo tenga un intruso por el medio intentando escuchar, intentando leer mis correos electrónicos, no va a poder ver nada porque está cifrado con la clave del servidor. Fijaros ahí, la conexión a Google es https mail.google.com. Bueno, pues esa S me implica que la conexión es segura porque tiene un certificado digital, porque tiene una clave pública. Entonces, eso lo estamos utilizando aunque no seamos conscientes. Si lo queremos utilizar de manera consciente, de manera directa, existen multitud de herramientas. ¿Vale? Una de las más sencillas o de las más fáciles de utilizar es esta que veis aquí, Cleopatra, que está incluida dentro de una suite un poquito más grande que se llama GPG for WinLive, también para sistemas Linux, si no recuerdo mal. Vale, entonces, aquí me permite almacenar las claves públicas del resto de gente que me puedan mandar y yo cuando quiero mandarle firmado o cifrado algo, simplemente cojo el usuario al que le quiero enviar la información, le doy a cifrar y automáticamente envío eso en un correo normal. ¿Por qué? Porque yo sé que ese correo normal solo lo va a poder abrir él, que es el que tiene su clave privada. La clave privada no puede salir nunca de su propietario, solo la va a conocer esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería cifrado asimétrico cifrado con claves asimétricas. Y ese cifrado asimétrico se puede utilizar también, o lo utilizamos también,
con el tema de firma digital. Nosotros hablamos de firma digital, estamos hablando realmente de cifrado asimétrico, que es el que me garantiza que el documento que yo firmo, la firma digital, tiene las mismas propiedades de la firma manuscrita. Es decir, que cuando yo firmo digitalmente algo, es decir, cuando le aplico mi clave pública, por así decirlo, doy una garantía de que solo yo he podido, cuando firmo con mi clave privada, doy la garantía de que solo yo he podido hacer eso, porque solo yo tengo mi clave privada. Entonces, la persona que recibe un documento firmado digitalmente sabe que ese documento solo lo he podido hacer yo, porque solo yo tengo mi clave privada. Para el tema de firma digital, quizás lo más utilizado a nivel diario es el Adobe. ¿De acuerdo? Sabéis que Adobe permite establecer firmas. Yo tengo instalado en Adobe mi certificado digital, yo puedo arrastrar mi firma digital. ¿Eso qué es lo que hace? Firma digitalmente el documento, ¿con qué? Con mi clave privada. El hecho de que lo firme con mi clave privada quiere decir que cualquier persona que tenga mi clave pública lo va a poder abrir. ¿Qué implica eso? ¿Securizo el archivo? No, porque cualquier persona lo puede ver, pero consigo una cosa que es muy, muy importante en informática, que es la autenticación. Si yo firmo algo con mi clave privada y cualquier persona lo puede abrir con la clave pública, quiere decir que obligatoriamente ese archivo ha tenido que ser cifrado con mi clave privada. Parece un trabalenguas, pero si lo pensáis con un poco de calma, tiene lógica. Yo cifro algo con mi clave privada, cualquier persona lo puede abrir con mi clave pública. Pues vamos a leerlo al revés. Si cualquier persona puede abrir algo con mi clave pública, quiere decir que yo lo he firmado con mi clave privada. Y como solo yo tengo mi clave privada, se sabe que ese documento es mío. ¿Vale? Que es lo que ocurre aquí. Es lo que hacemos cuando le mandamos la declaración de la renta a Hacienda. Yo firmo digitalmente eso para conseguir que Hacienda sepa que ese documento es mío, que no es de otra tercera persona. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer con Adobe, simplemente de esa manera. Bueno, yo ahí le tengo por temas particulares mi firma manuscrita, porque mi administrativa entiende que firma digital es que la firma vaya escaneada. Son cosas de casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, lo que vale realmente es el documento, no vale que esté mi firma manuscrita ahí. Entonces, eso se utiliza habitualmente, o muy habitualmente, en documentos PDF, pero si yo quiero firmar digitalmente cualquier otro archivo, una película, un documento de Word, lo que sea, hay otro tipo de herramientas. Esta a mí es la que más me gusta, de autofirma, que es del Ministerio Interior. Ahora no recuerdo de qué ministerio es el que la proporciona, que simplemente arrastrando el archivo que yo quiero ahí me permite firmarlo digitalmente. Si yo tengo mi firma digital, yo tengo mi certificado digital, lo aplico, le mando, esto me genera un fichero de resumen, que es este de aquí, y el destinatario puede abrir ese fichero de resumen y verificar que yo lo he enviado. ¿De acuerdo? Vale para facturas, vale para cualquier tipo de información que a mí me interese. Y ya por ir acabando, nos faltaría ver algún tipo de mecanismo de información de cómo nos podemos proteger de los problemas físicos. Hasta ahora hemos ido hablando siempre de problemas lógicos que pueden tener nuestros datos. Bueno, pues, ¿cómo me puedo proteger ante una pérdida física de los datos? Que se me rompa un disco duro. Si me rompe un disco duro, los datos que estaban ahí dentro han desaparecido. ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo los recupero? ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengo varias maneras. Dos principales. Uno, utilizar sistemas de redundancia. En discos se denominan sistemas RAID. Básicamente un sistema RAID lo que hace es duplicar parte de la información para que en caso de que uno de los discos falle, el resto asuman esa pérdida de información. Que no llegue a ser tal. Ahí podemos hablar de cabinas como estas que veis aquí a la izquierda, del orden de, pues no sé, 6.000, 8.000 euros, de ahí para arriba. Podemos hablar de sistemas caseros como este que veis aquí, de 2 bahías, por 200 euros, por 150 euros en Amazon, o sistemas poco más potentes, con 4 discos, por 300, 300 y pico de euros. Estos sistemas de discos lo que permiten es que en caso de que falle uno de los discos, yo no pasa nada, simplemente me da un aviso y me dice, oye, tienes un disco que ha fallado, cámbialo antes de que vaya más. Y los datos, mientras tanto, están seguros en el resto, porque se almacenan mediante lo que se conoce como bit de paridad, que no voy a ponerme ahora a explicar, pero que es un mecanismo de seguridad para que en caso de que falle un disco, el contenido de ese disco se pueda regenerar automáticamente. Entonces, cuando a mí me falla, pues simplemente en esta cabina que veis aquí con 4 discos, uno de los discos empieza a alumbrar, se pone en rojo, yo lo reemplazo, lo quito,
meto un disco nuevo sin necesidad de apagar la máquina, tiene servicio completo en cualquier momento, yo reemplazo el disco y automáticamente ese disco se regenera con la información a partir de la información que tengo en los otros 3. Entonces recupero toda la información. Es más, no la llego a perder nunca. Entonces es un mecanismo importante a la hora de proteger la seguridad de los datos. ¿Qué ocurre si no tengo eso o fallan 2 discos de golpe y la unidad RAID no se puede recuperar? Pues me queda tirar de copias de seguridad. Vale, las copias de seguridad es el gran olvidado. Uno solo se acuerda de las copias de seguridad cuando realmente se echa las manos a la cabeza y dice, ¡ostras! Me ha cogido el WannaCry, me ha cogido el virus este que me cifra todo el disco duro y he perdido todo lo que tengo. ¿Dónde lo tengo? ¿Alguna copia en algún sitio? No. Vale, pues siempre nos acordamos de ellas cuando falta. Las copias de seguridad debería ser algo que se aborde desde el primer momento y que se aborde mediante cierta calma. Es decir, no hacerlo primero, venga, los viernes lo hago y lo copio en un fichero de mi otro disco duro y ya está. No, dedicarle un poquito de cariño, un poquito de atención. Entonces, hay que tener ciertas cosas en cuenta. La más obvia a priori para mí, pero que igual para los usuarios al principio no es que las copias de seguridad no deben de estar nunca en el mismo lugar que los datos originales. Y nunca me refiero, por ejemplo, al mismo ordenador. Si yo tengo un problema en el disco duro del ordenador y pierdo los datos originales o me viene un virus de este estilo del WannaCry que me cifra el contenido de mi disco, si yo pierdo el disco original, estoy perdiendo también el backup, estoy perdiendo la copia de seguridad, con lo cual no me vale de nada. Entonces, a ser posible, la tengo que tener en otra ubicación diferente. Pues una en casa y otra en el despacho. O, si no es posible, como mínimo en 2 equipos distintos. Pues uno en el ordenador y otra en el portátil. Y si ya no es posible, como mínimo una en mi equipo y otra en un disco duro externo. ¿De acuerdo? Pero siempre en lugares separados. Y que la copia de seguridad, a ser posible, esté siempre desconectada. Para que si ocurre cualquier cosa, un virus, algo, lo que sea, que el virus, el atacante, no tenga acceso a esa copia de seguridad. Que no esté enchufado el disco duro de la copia de seguridad, por decirlo de alguna manera, al ordenador al que estoy haciendo la copia. No, yo hago mi copia, cuando sea, y cuando acabe de hacer la copia lo desconecto. A partir de ese momento que se infecta todo el ordenador, no hay problema, formateo, soluciono y recupero todo de mi copia de seguridad. ¿De acuerdo? Si no, no me vale de nada. Y tengo que establecer una periodicidad. Lo quiero hacer diario, lo puedo hacer semanal, lo puedo hacer mensual. Evidentemente no tengo que hacer copias de seguridad con la misma periodicidad para todo. Pues yo tengo cosas que quiero hacer copia diario, mi trabajo diario no quiero perderlo, entonces mi carpeta de trabajos diarios hace copia de seguridad todos los días, en cuanto yo me voy del trabajo, pero hay ciertas carpetas en las que yo almaceno pues mi información de docencia, por ejemplo, que no se actualizan con tanta frecuencia. Pues yo simplemente hago copia una vez al mes. Pues hago copias de docencia una vez al mes y del trabajo diario una vez a la semana, por ejemplo. Entonces, cada uno, evidentemente, tiene que adecuarlo a su organización. ¿Qué tipos de copias podemos hacer? Podemos hacer una copia completa, es decir, copio todo. Cojo un archivo, que tendrá un tamaño bestial probablemente, y hago una copia de todo. ¿Ventaja que tiene eso? Que cuando yo quiero recuperar algo, sé que está ahí. ¿Problema que tiene? Que es muy costoso. Es muy costoso en tiempo, va a tardar mucho, y es muy costoso en espacio. Voy a tener que tener mucho espacio para hacer esa copia de seguridad. Aún así, siempre es lo primero que tengo que hacer. Cualquier tipo de copia de seguridad se basa en una copia completa. Entonces, yo parto de esa copia completa y luego puedo complementarla con alguna de estas dos que veis aquí, con una copia diferencial o con una copia incremental. La copia incremental lo que hace es crear un nuevo fichero al que añade únicamente los archivos que se han modificado desde la última copia, o bien completa o bien incremental. Es decir, yo hago una copia completa el lunes, en la copia incremental del martes solo copio los archivos que se han modificado el martes, y en la copia incremental del miércoles copio los archivos que se han modificado el miércoles. O puedo hacer una copia diferencial, en la que el lunes hago una copia completa, el martes copio todo lo que se ha modificado el martes, el miércoles copio todo lo que se ha modificado el martes y le añado lo que se ha modificado el miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso va a depender sobre todo de lo que ocupen y de la rapidez que quiera a la hora de recuperar los diferentes archivos. ¿De acuerdo? Evidentemente eso no hay que hacerlo a mano, no debería de ser necesario acordarse de, uy, pues yo los viernes quiero hacer una copia de seguridad de esto de aquí. Bueno, pues no, voy a tener herramientas para poder hacer eso. El propio sistema operativo, el propio Windows, tiene herramientas para facilitarme eso. Por ejemplo, esa que tenéis en esta ruta. ¿Vale? Esta copia de seguridad es una copia de seguridad no de mis datos, sino del sistema operativo, del sistema, que me va a ayudar a recuperarme
en el caso de que el ordenador falle. Esto debería ser algo que todo el mundo haga en cuanto tenga el sistema operativo funcionando, para poder restaurar cuanto antes el poder arrancar el ordenador. Algo tan básico como, uy, se me ha vuelto corrupto el usuario que tengo con el que estoy trabajando y no puedo entrar, no puedo ver los datos. ¿Y tienes una copia de imagen del sistema? Uy, no. Bueno, pues entonces hay que formatear y empezar de cero. Me va a llevar una mañana. Pues restaurar esta copia igual me lleva 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería una copia de imagen del sistema y el propio Windows también me permite hacer una copia de seguridad de un disco duro completo. Un disco duro completo de una partición. ¿Vale? Entonces, sin necesidad de nada, solo teniendo el sistema operativo, yo puedo hacer copias de seguridad. No son muy parametrizables, no son muy configurables, pero me permiten eso. Si yo quiero tomarlas con un poquito más de cuidado, con un poquito más de cariño, lo que puedo hacer es uso de herramientas un poco más especializadas, que aún así son sencillas, ¿vale? Como por ejemplo esta de aquí, Copy and Backup. Tenéis ahí la dirección de donde podéis leerla, donde podéis descargarla. Este tipo de copias me permite configurar todo. Me permite configurar de qué quiero hacer copias de seguridad, con qué frecuencia, a qué hora, si quiero descartar archivos o no. Por ejemplo, yo tengo un directorio con archivos y no quiero que las películas que ocupan un montón entren en la copia de seguridad. Pues le digo, oye, los archivos con extensión .avi no me lo hagas copia, del resto sí. Le puedo decir que una vez que acabe que me mande un correo para que me diga que todo ha sido correcto, que se ha producido algún tipo de error. Le puedo configurar prácticamente cualquier cosa y aún así es muy sencillo de utilizar y también es gratuito, como todas las herramientas que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Y por mi parte, nada más. Yo creo que hemos cubierto igual las partes, o sea, las secciones estas que os decía de aquellos puntos que son más propensos a que se produzca un error en nuestro sistema, en nuestro tipo de ataque. Las he visto y soy consciente, evidentemente, a vuela pluma, pero prefería o consideraba que era más interesante que tuvieseis una idea general de qué cosas podíais utilizar y si luego tenéis interés en profundizar en alguna de ellas, pues me mandéis un correo o lo vemos de alguna manera. Pero por lo menos que tengáis una idea un poco genérica de qué podéis utilizar para poder dormir un poco más tranquilos por la noche, que es lo primero que decía en la presentación de lo que significa seguridad para mí. ¿De acuerdo? Y por mi parte nada más. Quedo a vuestra disposición por si tenéis algún tipo de pregunta o de cuestión. Sí, Marcos, si quieres te voy leyendo las preguntas. Sí, por supuesto. Que hicieron por el chat. Vale, bueno, en primer lugar te preguntan si sería seguro guardar o almacenar nuestras contraseñas en Google o bien la tarjeta bancaria para realizar pagos por Internet. Seguro. A ver, en informática todo es posible con suficiente tiempo y suficiente dinero. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende del nivel de paranoia que podamos tener cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Seguro, en cuanto a Google, en cuanto a nivel de cifrado, sí. Yo no tengo ningún tipo de duda de que lo que esté almacenado ahí esté almacenado correctamente y que Google no va a hacer uso de esa tarjeta. Problema que tenemos, derivado de lo que hablábamos antes, de todo lo que tengamos dentro de Google está tan seguro como de segura sea nuestra contraseña de acceso. Si mi contraseña de acceso a Google es 1234, cualquier persona va a poder hacer uso de la tarjeta de crédito que yo tengo dado de alta ahí. Entonces, todo es una concatenación de cosas. Google no va a hacer uso de la tarjeta, yo estoy seguro. De manera directa nadie va a poder descifrar la contraseña que está, perdón, la contraseña no, la tarjeta de crédito que está almacenada ahí. Pero ¿qué ocurre siempre hay que pensar en el eslabón más débil? ¿Cuál es el eslabón más débil de tener almacenada la tarjeta ahí? Nuestra contraseña. Y incluso podemos establecer cortafuegos intermedios. Por ejemplo, entiendo que esa persona que tiene una tarjeta dada de alta ahí es para compras online. Pues igual una buena alternativa, cualquier banco prácticamente a día de hoy lo permite, es crear una tarjeta de crédito virtual. Yo creo una tarjeta de crédito, es la que doy de alta en Google. Yo en esa tarjeta nunca tengo saldo, o tengo un saldo mínimo, pues para una compra que quiera, pues de 100 euros o de 60 o de cada uno lo que quiera. Y cuando vaya a hacer una compra grande, paso directamente desde mi cuenta bancaria a esa tarjeta bancaria virtual, que es gratuita en cualquier banco, el dinero que me interesa. Oye, pues voy a comprar algo de 1.000 euros, pues 1.000 euros. Voy a comprar algo de 200. Que esa tarjeta se hace pública, que alguien me acceda a la cuenta de Google, normalmente va a estar a saldo cero o va a tener muy poco saldo, con lo cual minimizo el riesgo que me pueda pasar. ¿De acuerdo? Entonces, siempre
el tema de capa de cebolla. Si puedo poner más capas de seguridad, pues mejor que poner una sola. Ya. Vale. Bueno, luego también te agradecen la explicación detallada y te pregunta también Noemí, bueno, pone dos preguntas. En primer lugar, el phishing, bueno, no sé si lo estoy leyendo correctamente. El phishing, voice and El phishing. phishing. Sí, el phishing. ¿Es sí. un subtipo de phishing? ¿El qué? Perdón, ¿el? El phishing sí lo que es, pero lo otro no te lo entendí. Phishing, es como phishing, pero con V. El phishing. Entiendo que será phishing de vídeo, a través de vídeo, pero la verdad con ese término no lo conozco. O sea, entiendo aquí, que es voz, phishing por voz. Phishing por voz o phishing por vídeo, por imagen. Sí, a ver, aquí hay 50.000 términos que al final todos hacen referencia a lo mismo. El phishing o vishing o lo que sea es acceso no autorizado a datos. ¿De acuerdo? Es el que me intenten engañar de alguna manera para que yo proporcione datos de una manera no consciente. Que me roben mis datos normalmente se hace referencia a datos de autenticación. ¿Vale? Entonces, con voz puede ocurrir exactamente lo mismo que por texto. Nuevamente, cosas que podemos hacer con voz. Yo una recomendación que suelo hacer casi siempre, que la gente al principio se ríe un poco y luego lo piensa. En una conversación telefónica con un comercial, con un proveedor, con lo que sea, nunca digáis la palabra sí. Porque esa palabra sí luego nos pueden vender cualquier producto. No sé si es ese phishing de te montan ese audio diciendo, oiga, le llamamos porque le estamos vendiendo la suscripción a la Enciclopedia Larousse. ¿Está usted interesada? Y tú, como has contestado no esa pregunta, pero cuando te han llamado por teléfono, lo primero que has dicho es, dígame, sí. Ya has dicho un sí. Entonces, intentar no decir sí. Es un también de tipo de phishing de voz. No sé exactamente a lo que se refiere, pero cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, igualmente, Noemí, si quieres hacer la pregunta, o sea, si no la hemos tenido claro cualquier cosa, si quieres hacerla llegar por email, pues... Yo que me la manda a mí directamente sí. Si quiere o a vosotros, no hay ningún tipo de problema. Por si acaso, no sé. Y bueno, luego también dice si trabajar con VPN es 100% seguro. Si la VPN está correctamente implementada, sí. La VPN lo que hace es establecer, o sea, es un poco más avanzado, establecer un canal seguro entre un dispositivo externo a nuestra organización y nuestra propia organización. Es decir, ¿cuál es el esquema habitual de trabajo con VPN? Que yo tengo un portátil o mis empleados tienen un portátil que se conectan desde casa y se conectan a mi organización. Y realmente ese portátil se comporta dentro del VPN como si estuviese conectado físicamente a mi empresa. Todo el tráfico que va desde ese portátil a la organización, si está configurada correctamente la VPN, va cifrado. Pero ocurre nuevamente lo mismo. Si la configuración del VPN es incorrecta y se hace en base a certificados no seguros o en base a contraseñas no seguras, tenemos una debilidad. Pero evidentemente va a ser siempre mucho más segura la configuración a través de una VPN. Es una capa más en esa cebolla que con una comunicación que va por Internet normal y corriente. Entonces, ¿seguridad absoluta? No. ¿Seguridad importante? Sí. Y bueno, ya por último, la última pregunta que han hecho es ¿cómo podemos obtener un certificado digital? ¿Cómo podemos obtener un certificado digital? A ver, aquí lo importante es, primero, ser consciente de una cosa. Los certificados digitales, o entiendo que eso va por la parte de cuando hablé de cifrado asimétrico, esas contraseñas que forman parte de esa clave privada y clave pública, tenemos que ser conscientes de que las tenemos que generar nosotros mismos. No nos podemos fiar nunca de nadie que nos diga, yo te doy tu clave pública y tu clave privada. ¿Vale? Esto todo solo funciona si esa clave privada la generamos nosotros mismos. Entonces, las tenemos que generar en nuestro ordenador. Entonces, enlazando con la pregunta, ¿cómo lo pedimos? La manera más habitual o más sencilla es a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la que nos proporciona los certificados digitales. ¿Realmente en qué consiste ese certificado digital? Consiste en enviar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre algo que yo he generado previamente en mi ordenador, enviárselo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre le ponga un cuño. Yo voy, en algún momento del proceso, voy a tener que ir físicamente a una oficina de Hacienda, un registro o algo, enseñar mi DNI y decir, mira, soy Marcos Gestal, mi DNI es este y he hecho esta petición. El funcionario de turno que esté allí verificará que mi DNI es el correcto y que yo soy el que sale en la foto. Y pondrá un cuño en mi clave pública. Ojo, en la clave pública.
Y eso es mi certificado digital. Eso es lo que yo puedo enviar a cualquier persona. Pero esa clave pública y esa clave privada la he tenido que generar previamente yo. Por eso, si en el proceso de generación de claves os insiste la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tantas veces que hay que hacerlo desde el mismo equipo, desde el mismo ordenador, desde el mismo cuenta de usuario, desde el mismo navegador, es porque esa clave privada queda almacenada en mi ordenador. Entonces, yo no me puedo fiar nunca de alguien que me dice, toma, yo te doy tu par de claves pública y privada. Ya podemos empezar a trabajar de manera segura. Mucho ojito, porque esa persona podría leer todo nuestro correo, nuestro acceso a nuestro VPN, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta tiene un poco de trampa. O sea, la tengo que generar yo, pero puedo delegar en un tercero la certificación de esa clave pública, que sería el certificado digital. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, Noemí nos ha dicho que sí, que era esa su duda, que muchas gracias, que quedó resuelta. Me alegro. Y nada, si te parece bien, pues ya lo dejamos aquí por hoy. Muy bien, pues encantado de haber colaborado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marcos. Nada, Bueno. recordaros que si tenéis alguna duda, pues nos la podéis hacer llegar a través del correo que veis en pantalla o bien a través del correo que os ha proporcionado Marcos. Y comentaros que a través, en la página web del Ayuntamiento de Coruña podéis ver las grabaciones de los anteriores webinars, las preguntas y respuestas que se han realizado y también, es decir, el calendario de los próximos webinars, pero solo nos queda uno, que será el del lunes. Os animo a asistir, que será el de cómo contratar con la administración. Lo dará Luis Jaime Rodríguez Fernández. Así que nada más, lo dejamos ya por hoy. Os espero el lunes en el último webinar de estas jornadas. Hasta luego.